Hola, en este video vamos a responder algunas preguntas que surgen a partir del ejemplo 1 de la teoría 8 sobre arreglos. En el ejemplo 1 se plantea como consigna un ejercicio con 3 incisos. El primer inciso pide declarar un arreglo de 3 elementos reales y la solución, una de las posibles soluciones que se da es esta: declarar un arreglo de nombre valores con 3 elementos de tipo double, que es uno de los dos tipos reales que tenemos en C, el otro es float. El inciso B indica que se le pide al usuario que ingrese cada uno de los valores del arreglo por teclado. Entonces hay un conjunto de 3 pares de printf y scanf, donde con el printf se indica con un cartelito al usuario qué es lo que tiene que ingresar, y después con el scanf se hace la lectura efectiva. Vemos que el scanf tiene un especificador de formato %lf que se corresponde con números reales de tipo double, y ese valor real de tipo double se va a guardar en la variable indicada a continuación, que es valores en el índice 0, o sea, el primer elemento del arreglo valores. Acuérdense que siempre ponemos el ampersand antes de la variable donde se va a guardar el dato cuando usamos scanf. Luego se pide el segundo valor y con el scanf se lee otro real, y esta vez se va a guardar en el mismo arreglo pero en el segundo elemento, en el que tiene índice 1. Finalmente se lee el tercer valor en el último elemento. Al final del ejercicio, el inciso C pide mostrar en pantalla todos los valores ingresados en el mismo orden en el que fueron ingresados, es decir, hay que mostrar el arreglo. Entonces, mediante 3printf se muestra primero el elemento con índice 0, o sea, el primer elemento del arreglo valores, que va a reemplazar al %lf dentro de la cadena de control. Luego, valores en el índice 1 va a reemplazar a este %lf, y finalmente se muestra valores en el índice 2. Ese es el último elemento. Bueno, esto estaba en la clase teórica, y luego surgen estas dos preguntas que hay que cambiar si en lugar de 3 elementos el arreglo tuviese 5 elementos. La otra pregunta es qué pasa si son 100. Primero lo que vamos a hacer es cambiar el tamaño del arreglo a uno de 5 elementos, y lo que uno estaría más tentado de hacer, en este caso para no cambiar tanto el código, es repetir este par de funciones printf y scanf 2 veces más, uno para el cuarto valor y otro para el quinto valor. Vamos a modificar los índices 3 y 4. Acuérdense que el primer índice de un arreglo es el 0, así que si tiene 5 elementos, el elemento de mayor índice es el cuarto, a pesar de que sea el quinto elemento. Bueno, y en el inciso C lo que tenemos que hacer es agregar 2 printfs más para que muestren el elemento en el índice 3 y el elemento con índice 4. Bueno, vamos a compilar esto. Cuando no se les muestra acá la ventanita de compilación, tienen que apretar F2 y con eso la van a volver a mostrar. Fíjense que compiló sin ningún error, así que si yo corro esto, me debería pedir 5 valores en lugar de 3. Vamos a agregar. Ya ven, me está pidiendo el cuarto, así que efectivamente está corriendo el nuevo programa y me pide el quinto. Metí 5 valores aleatorios y luego de pedirme el quinto me muestra los 5 valores. Bueno, me faltó acá modificar los cartelitos para que indique los
los índices que corresponden, pero efectivamente igual me estaba mostrando bien los elementos del arreglo porque estos los puse bien. Bueno, ¿qué pasa ahora con la otra pregunta? Si tengo que llevar este mismo problema a 100 elementos, ya sería una locura repetir esto 95 veces más y esto 95 veces más, y en cada línea cambiarle el índice a cada arreglo. Si cometí ya un error acá con 5 líneas, imagínense si tengo 100. Bueno, no se hace eso. Lo primero que tienen que darse cuenta es que estamos repitiendo. Esto es lo mismo que esto, lo mismo que esto, lo mismo que esto. Lo único que cambia es acá en el cartelito el este que indica qué elemento es, lo podemos reemplazar por un número también. Y después lo importante es que este índice es lo que cambia en el scanf, que es quien realiza la lectura. Yo acá, en vez de poner directamente el índice constante al que hago referencia, puedo poner una variable i y puedo meter esto dentro de un bucle que se repita n veces. En este caso, n va a ser 100. Eso lo puedo hacer con cualquier tipo de bucle. Lo más práctico es hacerlo con un para, con un for. Ya indicamos acá que iba a ir desde 0 hasta 99 con paso de A1. Y lo que voy a modificar, además de ponerla ahí acá en el corchete, vamos a poner acá un %d y vamos a poner i más 1 para que en vez de contar desde 0 cuente desde 1 como contamos las personas. Antes que nada, el tamaño del arreglo lo tengo que llevar a 100 y tengo que declarar además la variable i porque para usarla dentro del for tiene que estar declarada. Bueno, y el inciso C vemos que pasa lo mismo, o sea, todas estas líneas son una repetición de la primera. Yo lo que puedo hacer es poner una i dentro del índice. Voy a tener que mover esto desde el índice 0 hasta el 99 y además en esta parte que me escribe ese texto literal como aparece ahí, voy a querer que vaya cambiando línea a línea, entonces voy a poner %d. Por lo tanto, voy a agregar acá la variable i. Lo que me falta es poner esto dentro de un para. Vuelvo a usar la variable i porque, total, este bucle va a estar fuera de este otro, así que no hay problema. Si la vuelvo a usar, se vuelve a inicializar en 0 cuando entro a este for. Y como tengo una única instrucción, no utilizo llaves. No vamos a probarlo con 100 elementos esto, lo vamos a probar con menos elementos. Fíjense, si yo lo quiero probar, por ejemplo, con 10 elementos, tengo que modificar este 100, este 100 por un 10, este 100 por un 10 y este 100 por un 10. Bueno, esto para este código no hay problema, solo aparece este 10 en 3 partes del código nomás, no hay ningún problema que lo modifique directamente, pero en códigos más grandes esto no se suele hacer, puede llevarnos a un error porque nos olvidamos de modificar uno de esos valores. Se los suele llamar números mágicos y las buenas prácticas de programación dicen que evitemos los números mágicos. Entonces, lo que se suele hacer es definir lo que se llama una constante simbólica mediante el numeral y la palabra clave define. Se le da un nombre a la constante y acá se le dice que va a valer 10. Entonces, yo en el código no uso un número mágico, uso una constante que ya el nombre de la constante me está diciendo que se refiere al tamaño del arreglo. Entonces yo veo este código y es más legible, más amigable que uno que tiene números así sueltos. Y la gran ventaja de esto, yo lo pruebo ahora este código y luego una vez que lo probé, lo vuelvo a hacer de 100 elementos simplemente modificando el valor de la constante y no tengo que tocar más nada.
Bueno, vamos a volverlo a 10, compilamos, chequeamos la salida del compilador, vemos que se compiló sin errores ni advertencias y lo vamos a correr. Bueno, entonces ahora nos debería pedir 10 valores distintos y en teoría este debería ser el último. Cuando apriete Enter se me muestran los 10 elementos del arreglo, vemos, se me muestra en cada línea un índice distinto y el valor ingresado. Muy bien, espero que hayan sacado de esta explicación la importancia de poder poner una expresión con una variable dentro del índice, lo cual nos simplifica muchísimo el código y nos permite realizar programas usando bucles que escritos de forma secuencial serían inabordables. Bueno, eso es todo.